Un protoboard es una herramienta simple que se usa en proyectos de robótica, la cual permite conectar componentes electrónicos entre sí sin la necesidad de realizar una soldadura. También esta puede llamarse como breadboard o placa de pruebas. Casi todos los productos electrónicos necesitan un circuito que conecte cada uno de los componentes. Esta básicamente es la función que hace el protoboard, ya que este permite montar y desmontar los circuitos electrónicos con mucha rapidez. Así, los componentes y cables se conectan a la protoboard simplemente con un poco de presión y no quedan fijados para siempre, los cuales también se pueden desconectar fácilmente tirando de cada uno de ellos. El protoboard es una placa de pruebas que permite interconectar elementos electrónicos sin la necesidad de soldar componentes, logrando así que se facilite el armado de circuitos o sistemas electrónicos. ¿Cuál es su uso o cómo funciona? Bueno, estos se usan para diseñar y hacer pruebas de estos circuitos electrónicos y gracias a la flexibilidad al montar el circuito que esté utilizando en ese momento. Normalmente para los productos electrónicos, cuando el circuito ya es correcto, este se envía a fabricar, es decir, se imprime en una placa PCB, que significa placa de circuito impreso, donde los componentes quedan soldados entre sí. Estos son ideales para los proyectos de robótica, ya que son muy fáciles de usar y permiten modificar el circuito. De esta manera, si hay alguna equivocación, se pueden reutilizar para otros proyectos. Este tipo de placas se emplea normalmente para realizar pruebas experimentales de circuitos electrónicos. Si la prueba es satisfactoria, el circuito se diseña en una placa de cobre y se solda para evitar el riesgo de que se desconecte cualquier componente. Y si la prueba no es satisfactoria, entonces sería fácil cambiar las conexiones, reemplazar los componentes y ya pues iniciar nuevamente. Esto también funciona como una placa con orificios donde se componen cada uno de los componentes y estos orificios están luego internamente conectados siguiendo pues un patrón horizontal o vertical. Es así pues como en una protoboard de tamaño medio como la que usamos para ciertas pensiones se pueden distinguir dos zonas específicamente o se pueden aclarar. Está la zona central, que es esta zona es donde se colocan los componentes. Aquí están los orificios, que entonces son esos donde se conectan de manera horizontal. Y están los que son los laterales o la zona de alimentación, que es esta parte. Los orificios están conectados de manera pues vertical. Esta placa protoboard es utilizada comúnmente para pruebas y prototipos temporales de circuitos. Estos se usan de manera que se van insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios de la protoboard de la forma en que se pueda dar una continuidad más adelante. Esta debe usarse meramente para hacer pruebas y prototipos temporales, puesto que aunque se pueda diseñar una infinidad de circuitos en ellas, estos circuitos no pueden ser muy agradables debido a su espacio limitado. Sin embargo, varias protoboard se pueden unir y si sus puntos están de manera correcta y tienen un correcto ensamblaje, entonces pueden coincidir. Estos pueden tener muchos enchufles pequeños, que sería lo que funciona aquí en esta parte de los orificios. Y estos también son llamados agujeros, colocados en una cuadrícula de 2.54 milímetros. Y los pines y cables de la mayoría de los componentes se pueden empujar directamente hacia los agujeros. De esta manera, los circuitos integrados de manera pues correcta se insertan a través del canal central con su muesca o punto a la izquierda. Entonces, para conocer directamente cuál es la estructura o cuáles son las partes de la placa protoboard, esta parte se conoce como buses, esta parte se conoce como pista y esta parte se conoce como zona de alimentación. Y como ya mencioné, esto y esto serían los orificios. Ahora bien, también se le conocen como tres nombres principales o tres partes principales.
Estas está lo que es el canal central. El canal central es esta parte que quedaría en blanco aquí y está ubicado en la parte central de la lámina, y el mismo se fabrica con un material aislante. Su función es separar las zonas de conexión superior e inferior de la placa, y así cuando se conecten los circuitos integrados en la tabla protoboard se mantengan aislados los pines de ambos lados y permitan dicho circuito integrado. La otra parte serían los buses, que es esta parte de aquí. Los buses se encuentran a los costados de la placa protoboard, tanto aquí como aquí abajo, ambas partes, y generalmente se emplean para conectar la tierra del circuito y su voltaje de suministro. Los buses generalmente se indican con franjas negras o azules para marcar el bus tierra y las franjas rojas para marcar el bus de voltaje positivo. Como podemos ver aquí están los signos de negativo y positivo. Tanto el rojo significa positivo y la franja negra o color tierra significa negativo. Entonces faltaría la pista, que se compone de todo esto. Entonces ya sería la pista. El resto de los orificios de la protoboard pertenecen a las pistas. Las pistas están separadas por filas de orificios conectados eléctricamente entre sí. Por eso vemos aquí que están separados por letras, tanto al costado de abajo como arriba, y también por fila de número de ambos costados, de manera vertical y de manera horizontal está organizado. Entonces, cada fila indicada con número tiene conexión entre sí, y cada columna indicada con letra es independiente eléctricamente con las demás columnas. Es decir, los orificios están solo conectados de forma horizontal. Ya que conocemos un poco sobre la estructura, qué es y cómo funciona la protoboard, como toda pieza o toda placa tiene ventajas y desventajas, entonces vamos a analizarlas. Las ventajas que tiene la protoboard es, por ejemplo, que son piezas que no están dañadas, y si es así pueden reutilizarse después, son muy reutilizables. Son fáciles y prácticas de usar, están disponibles en cualquier taller, aula o laboratorio. Son realmente fáciles de transportar y existe una gran variedad de placas en el mercado donde se pueden encontrar en cualquier tienda electrónica. Lo principal es que se pueden utilizar varias veces, como ya comenté, y esto permite que sean bastante reutilizables. Entonces, la parte negativa o las desventajas son menos, y por ejemplo sería que en ocasiones pueden hacer falsos contactos. Los jumper o cables empleados para las conexiones puede ser que alguna vez tengan mala conductividad o estén rotos. Las conexiones puede que no siempre sean tan seguras. No están diseñadas para trabajar con componentes de gran potencia, y va a depender esto del fabricante que tenga, y también que suelen operar a bajas frecuencias. Esto sería todo sobre la placa protoboard. Mi nombre es Stephanie García Quevedo.